buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy con un pacto político que tenemos en la capital de la República, con un hecho de una trascendencia enorme, un hecho que a pesar de que se rumoraba que iba a ocurrir una sanción del procurador contra el alcalde Gustavo Petro, no se pensaba nunca en la magnitud de esa sanción y las implicaciones políticas que hoy ha tenido esto. De un lado, pues un fallo a mediodía establecido por el procurador, y luego una inmensa manifestación pública y un discurso de Gustavo Petro frente a ese fallo, y el pronunciamiento de diversos actores políticos en el país, del presidente para abajo. Y claro, este hecho vamos a analizarlo en todas sus consecuencias, también en los aspectos jurídicos, y tenemos unas personas, unos líderes políticos muy notables y muy conocedores del tema para hoy, para esta controversia, que es una controversia de emergencia ante un hecho político tan impresionante. Tenemos a Aida Bella, que regresa al país. Bienvenida al país como candidata presidencial de la Unión Patriótica. Muchas gracias, Leo, muy amable, por acompañarnos. Ya estuvo en la tribuna con Gustavo Petro haciendo ese discurso, que es un discurso muy, muy fuerte, pero que corresponde también a la magnitud del hecho del procurador. Antonio Navarro, cabeza de lista de la Alianza Verde, y bueno, también fue secretario de gobierno y es del grupo M19 al que perteneció Petro, y que bueno, hoy reciben con mucho dolor esto. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación, y qué bueno estar todavía, sí, y muy con bueno. Tus otros invitados. Y tenemos a Armando Benedetti, es senador por el partido de la U, un senador muy, muy activo, muy controvertido, de mucho debate público, y bueno, ese es un punto de vista de un partido político que ha sido controversial con Petro, pero que también ha tenido actitudes muy independientes. En el caso de Armando Benedetti, que está pues aspirando otra vez a Senado de la República por el partido de la U. Muchas gracias, Armando, por venir. A usted, a los contertulios y a cada uno de los televidentes en esta noche. Habíamos invitado a Claudia López, es muy posible que la tengamos posterior, porque ya están haciendo un tratamiento médico y se le prolongó, pero tenemos tres personas muy calificadas. Yo voy a empezar con Antonio. ¿Cómo recibe él, que ha sido compañero de tantas luchas de Petro, cómo recibe este hecho, el que estuvo en la alcaldía? ¿Qué implicaciones puede tener esto? Bueno, primero, esto es una sanción que a mí me parece totalmente desproporcionada frente a los hechos por los cuales le abrieron el proceso disciplinario. La Constitución dice en el artículo 365 que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado y que los puede prestar el Estado directamente o los particulares. De manera que recuperar para el Estado una prestación del servicio de aseo no puede ser motivo para tener una sanción. Que hubo unas dificultades en la transición, efectivamente las hubo, 2 o 3 días en la transición hubo unas dificultades, pero el servicio se normalizó y se ha normalizado a lo largo de todo este año. De manera que a partir de esas dificultades concluir que hay una falta gravísima que da para una destitución y una inhabilidad de 15 años me parece desproporcionado. ¿Cómo veo a Gustavo hoy? Bueno, emocionado, naturalmente también dolido por la situación, y bueno, una plaza que estaba muy llena de gente y la gente muy, muy, muy indignada, la verdad. Yo hace rato no había una manifestación tan vibrante, tan conectada, tan dura, tan fuerte de la gente. ¿No ha habido precedentes? Es que no ha habido precedentes. Bueno, nada, hasta ahora ninguna vez a ningún sancionado. Para defender un funcionario de un fallo. Nunca ha habido una institución, o cuando a alguien lo cogen preso, nunca ha habido una manifestación tan fuerte, tan grande como la que usted Sí, los amigos más cercanos le dan la solidaridad y dicen que eso fue injusto. Pero esto todavía era, no sé cuánta gente, muchísima gente, pues estaba muy compacta. Además, Petro no estaba en una tarima en la plaza y no estaba en el balcón, así que la calle también estaba llena. Y había un ambiente muy electrizante de respaldo y de solidaridad con Petro. Es que eso prueba la indignación que hay.
Es indignante lo que ha hecho. Es que a todos nos duele, independientemente de que seamos petristas o no petristas, es que nos ha ofendido a todos. No es la ofensa y no es la arbitrariedad contra Petro. Es que yo creo que el país ha sentido la arbitrariedad, porque es que eso no da ni siquiera para un llamado de atención. Yo fui funcionaria pública 23 años y jamás he visto algo parecido, porque hay sanciones y hay hechos que a los funcionarios públicos de todas maneras amerita un llamado de atención por escrito, etcétera, etcétera. Pero es que lo que ha hecho es de unas magnitudes que yo creo que ni él mismo se ha dado cuenta. Nos ha ofendido a todos los colombianos. Armando, el fallo pues dice que es tan difícil sostener lo del dolo, lo de la intencionalidad de hacer daño, que es lo que plantea el fallo. Mire, León, yo quisiera poner el debate un paso más allá, entendiendo lo que ha dicho Aide, lo que ha dicho Antonio, en este sentido. Aquí, más allá de lo que si Petro lo venía haciendo bien o lo había hecho mal o si había un problema ahí, aquí lo que queda en entredicho hoy es que el procurador tiene mucho poder, tanto poder que trae un desequilibrio entre las ramas del poder público. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿alguien a través de un fallo puede revocar un mandato popular de personas que han sido elegidas popularmente? Ese yo creería que es el centro de debate, y se lo estoy diciendo como ciudadano, como demócrata y como congresista, que yo creería que hasta hoy posiblemente habrá llegado ese poder que repito que me parece hoy un poco desmedido tanto, y nunca me cansaré de repetirlo, que hace un desequilibrio, entre las ramas del poder público. Y para mí ese es algo que hay que dar un paso más allá con base en lo que ha sucedido hoy. Porque lo que ahorita lo decía Antonio, o sea, porque hubo basura 2 veces, 2 días en la capital del país. Hombre, yo no sé si aquí se puede instituir 15 años porque hay basura. De pronto esta es la ciudad que menos basura tiene del país. Y hay datos fílmicos en donde parecía que las mismas empresas que estaban prestando el servicio eran las que estaban tirando la basura para traer el caos. No hubo una epidemia. Si usted me ha dicho, mire, es que hubo una epidemia y hubo un problema de salud pública y por lo tanto hubo unos tantos afectados, pues yo entendería un poco la medida, pero le insisto, más allá de empezar en ese punto y en el otro, es el tema del excesivo poder que hay hoy dentro de una ley que comentaba ahorita Antonio, que espero que él la comente. Petro mismo citaba, la alcaldesa de Madrid, en una capital europea que es tan sensible en todas esas cosas, dice que hubo 9 días de una crisis también de basuras. Por 2 días de basura no puede estar 15 años, porque si fuera así habría que instituir hoy de un solo tajo a todos los alcaldes de Colombia. No, pero además yo creo que es un pésimo mensaje, por ejemplo, para nosotros. Venimos de un genocidio político gravísimo, un crimen de lesa humanidad, y volvemos a la vida política, después de trasegar un camino muy duro, muy fuerte. Volvemos a un país donde encontramos a un procurador con unos poderes, pero con unos poderes de muerte política hacia los contrincantes en su manera de pensar. Yo no pienso igual que el procurador y me siento en ese momento amenazada. Siento que de pronto me pueden decretar una muerte que no me la pudieron hacer por las balas, pero me la pueden hacer por un oficio del procurador. Y a mí eso me parece una advertencia espantosa y terrible en una democracia. Entonces uno empieza a dudar, ¿esto es una democracia? Eso no puede ser una democracia. Hay cosas que nos ofenden, hay cosas que nos advierten y hay cosas que no se compadecen con el momento político. Estamos buscando la paz, estamos buscando la tolerancia, estamos enviando toda la serie de mensajes sobre la concordia, algo que tenemos que superar los colombianos, 200 años de guerras declaradas y no declaradas. Esta generación está llamada a que tenemos que salir de ese caos. Sin embargo, hay hechos que casi que contradicen, ¿no? Casi que este señor pareciera no vivir en este país, pareciera vivir en otra época, muy atrasada. Y esto es muy preocupante, y muy preocupante para todos, porque yo creo que los jóvenes que han visto una situación de esa, pero como un hombre que tiene determinado poder, determinada autoridad en el país puede hacer cosas tan aberrantes. Pero mirémonos desde otro punto de vista, que yo se lo he dicho a Antonio Navarro en varios programas y el mismo Congreso se lo he dicho a Petro cuando fuimos compañeros. La democracia le debe bastante a estos 2 señores que vienen de una historia donde había conflicto, han llegado a la sociedad. Hombre, yo creo que lo menos que se puede hacer es que mientras que esté en el ordenamiento jurídico
siempre apoyar y aplaudir ese tipo de decisiones, sobre todo en un proceso que estamos ahora de paz en La Habana, donde esas personas la van a estar pensando, bueno, y si yo mañana me desmovilizo, si mañana hay una generosidad por parte de la sociedad colombiana para hacer la paz, ¿qué puede pasar a futuro? Vamos a hacer dos cosas para los televidentes. Una, mirar los recursos jurídicos que le quedan a Petro y luego mirar la cosa política, digamos, lo que sigue aquí. El jurídico es fácil, en No, una semana, pero una yo creo segunda que instancia que no. Vale la pena hacer un análisis de por qué tiene estos poderes el procurador. Me gustaría Eso viene cambiarlo. de una necesidad nacional de combatir la corrupción. Tenemos una situación de corrupción que no cede, que se reinventa, que sigue ahí, que es algo que todos los colombianos creemos que hay que combatir con fortaleza. Entonces, especialmente en el Código Disciplinario del 2003, se le dieron unas facultades muy extensas. Usted era senador y era representante. Exacto, yo lo voté, quiero decir que yo voté ese Código Disciplinario con la idea de que pudiera combatir la corrupción, pero este se sobrepasó. Gómez Pavallón, viceprocurador, participó mucho en la redacción de esas normas, que van más allá. Porque yo diría que la posibilidad de que alguien te está robando, lo destituyan y le ponen una habilidad de 15 años, nadie diría ni mu. Bueno. Es más, aplaudiríamos todos si eso se hiciera. Pero como no solamente es por casos de corrupción, sino que se extendió a todo tipo de interpretaciones, pues quedó el procurador con unos poderes exorbitantes. Y los ha usado, como hemos visto que los ha usado, discrecionalmente. Entonces, ahí está el origen, digamos, de la norma que le da esos poderes al procurador. Es una combinación de la Constitución, pero sobre todo el Código Disciplinario Único del año 2003, que, repito, se diseñó buscando combatir la corrupción. Hoy por hoy, es un proceso que no tiene sino una instancia. No se puede que otro juez o que otro disciplinador revise la decisión del primero. La doble instancia es casi que un derecho universal, que alguien puede tener un punto de vista y un segundo juez revise lo que el primero hizo. En este caso hace una refrendación. En este caso no hay doble instancia, es instancia única. Ante el mismo procurador. El procurador toma la decisión y se puede hacer una reposición. O sea, al mismo que se tomó la decisión se le dice, por favor, revísela. Ya va a revisarla, pues este ya la tomó. Así es. Entonces no hay una segunda instancia. Ese es un primer problema de lo que viene. O sea, la probabilidad de que se mantenga la decisión es casi total. Que no se vaya a modificar la decisión es casi total. Y que se toma en menos de una semana. Sí, se toma... Pero con otro agravante, es que es perverso lo que ha naturalmente hecho. esto es una cosa con unos plazos bastante cortos. Entonces hay una decisión en única instancia que se va, así el alcalde haga la reposición, se va seguramente a confirmar. Si se confirma, tiene que abandonar el cargo inmediatamente el alcalde. Y hay que convocar a elecciones. Porque es Mientras antes del 31 de convoca a diciembre. elecciones, y se llama elecciones, pasan unos meses, 2, 3 meses. Porque es antes del 31 de diciembre. No, antes de que falten 18 meses. Por eso, más o menos se dan el 31 de diciembre. No, el 1 de julio del año entrante. Pero yo Entonces, se nombra de una terna que presenten los inscriptores, se nombra un alcalde encargado. Porque aquí no es el partido o movimiento, porque esto fue un grupo de ciudadanos, porque fue por firmas. Los 3 inscriptores presentan una terna, el presidente escoge un nombre de esa terna y esa persona va a ser alcalde o alcaldesa encargado. Y se llama a elecciones en los 2 meses siguientes. Eso nos pone más o menos que entre marzo y abril va a haber elecciones del nuevo alcalde de Bogotá. En época de elecciones de Congreso. En medio de las elecciones de Congreso, en medio de las elecciones ¿podemos volver a elegir a Petro? Va a haber una ¿Por qué elección no? por un alcalde que va a poder estar en la alcaldía hasta que termine el periodo, o sea, por 1 año y medio nomás. O sea, va a elegir un alcalde por 1 año y medio. De modo que, digamos, eso, lo que va a suceder es generarle una dificultad grande a Bogotá, que ya tiene muchas dificultades por resolver. Y es más, el que sea elegido tiene que gobernar con el mismo plan de desarrollo del actual alcalde.
tiene que seguir ejecutando este mismo plan de desarrollo de la actual Lo que Antártida. sí se puede reversar por la Corte Interamericana Pero eso para o futuro. incluso por la Constitución es la sanción de 15 años de inhabilidad. Bueno, sí, Eso esto es tiene otro dos temas. Uno, la destitución. La destitución está en la Constitución. Eso, la única manera de modificarlo sería una reforma constitucional. Pero en la ley es donde vienen las inhabilidades. Esa ley está siendo revisada por la Corte Constitucional en este momento. Podría ser que la Corte Constitucional concluyera que esta sanción viola derechos, si es sobre todo en única instancia. Porque se quitan derechos políticos. Sí, porque se quitan derechos políticos y porque es una decisión tomada en única instancia. O sea, que no hay posibilidad de que otro juez lo revise. Entonces, podría ser que la Corte Constitucional, que está revisando ese tema, pudiera llegar a la conclusión de que no son Pero recuerde usted que legítimos, viene la y eso vacancia. va para mucha gente, no solamente va para Gustavo Petro, para todos aquellos otros que han sido sancionados sin sanciones penales. Y le pongo un ejemplo, Piedad Córdoba. Y le pongo otro ejemplo, el locutor, ¿cómo se llama? Beltrán. Perea. Y el profesor Perea. 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 Alonso Profesor Salazar. Beltrán, que le Alonso quitó el Salazar, derecho. que no tienen condenas penales, pero sí tienen inhabilidades impuestas por la Procuraduría. Si el Corte Constitucional llegara a la conclusión de que eso viola derechos fundamentales, indudablemente todos ellos podrían volver a hacer política y a poder estar en cargos de representación popular. Pero yo creo que al procurador también lo pueden rondar. Entiendo que el fiscal puede abrir una investigación contra él. Porque además el fiscal es muy puede difícil. investigar al procurador y puede investigar al registrador. Y a Pero ver, ¿por muy qué no se abre difícil una investigación? en este sentido. Es que la ley le permite hacer lo que hizo. Así es es. una ley con poderes tan exorbitantes que le permite hacer lo que dice. Ahí Pero no tan hay- arbitrario lo que hizo, aún con todo lo arbitrario que es hombre. muy complicado demostrar que no tenía esas facultades, pero la ley es una ley que tiene le da unos poderes exorbitantes. Las facultades sí, pero la materia sobre la cual se pronunció, ¿qué tan sólido es la materia sobre la cual se pronunció? Porque la materia Pero es... el fiscal hoy sacó un comunicado diciendo en el cual le daba los procesos al señor vicefiscal, con lo cual me parece bien porque el fiscal y el vicefiscal son unas personas serias y yo creería entonces que ellos cuando sacan ese comunicado dicen vamos a verificar el dolo o el delito o lo que pudo haber sucedido con el fallo que hoy suspende la pena. Sí, eso son tres cargos los que se le hizo ahí, fundamentalmente que se violó la libre competencia, que se le dio la responsabilidad a una empresa que no tenía experiencia, que es la empresa de Aguas de Bogotá, Básicamente y eso. que el uso de voltetas puso en peligro a los operarios. Imagínese usted, por eso destituir a una persona y ponerle una sanción de 15 años de inhabilidad, de muerte política, mejor dicho. Pero era un rumor, Evidentemente- pero hay que decir una cosa, era un rumor que la semana pasada estaba en boca de todo el mundo y estaban esperando a decir el viernes, el sábado, el domingo o el lunes. Entonces, Por lo bueno, menos así se veía desde aquí. lo cierto del asunto de todas maneras es que el tema de si se puede o no poner una sanción de muerte política por 15 años de pérdida de derechos políticos por un periodo como el que está en la ley en el Código Disciplinario, esa revisión de ese tema está hoy en manos de la Corte Constitucional. Pero viene el Bueno, 15 de diciembre. saludamos a Claudia López, que acaba de llegar a acompañarnos, que ya habíamos anunciado que participaba en el foro. en Controversia. el foro, en esta controversia. Claudia, como la conoce mucha gente, es politóloga, ahora es candidata a Senado también en la lista verde. Entonces va a hacer su debut en la política. Claudia López, que ha hecho siempre una labor más desde el análisis, una labor muy incisiva De la academia. en la controversia y en la controversia pública y en la academia. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, León. Pues hombre, yo la verdad me siento, yo creo que desde las épocas del narcoterrorismo, digamos, en las que uno se sentía francamente abusado, apabullado, digamos, como indefenso, yo no me sentía, digamos, democráticamente tan triste como hoy. Yo no voté por Gustavo Petro. No creí en su momento que él fuera el mejor candidato para dirigir los destinos de Bogotá. Voté por otro candidato
Pero lo que ha ocurrido hoy, León, no es un abuso contra los derechos políticos de Gustavo Petro. Es un abuso contra la democracia colombiana, contra las garantías políticas y las garantías a ejercer gobierno. No solamente a hacer política, a controvertir, etcétera, sino a ejercer el gobierno. Y a ejercer el gobierno con una perspectiva distinta, de izquierda, alternativa, que dice, no, yo creo que las cosas no se deben conducir por este camino, sino por este camino. Esos derechos de todos los colombianos, no solo de Gustavo Petro, es lo que hoy el Procurador General de la Nación, una vez más, hay que decir, una vez más, comete un abuso y una arbitrariedad absoluta. Así que yo siento mis derechos políticos tan lesionados como los del señor Gustavo Petro, por quien no voté. Es absolutamente indispensable acabar con la raíz del problema, que es que un funcionario, cualquiera que sea, no puede tener poderes omnímodos para destituir a otro en instancia única y sin prácticamente derecho a la defensa. Eso hay que cortarlo de raíz. Pero en este caso en particular, y por lo que venían discutiendo, más allá de si tiene la facultad de destituirlo, que desafortunadamente, como bien decía Antonio, hay una ley que le permite, digamos, a un funcionario ejercer la Constitución, ejercer esa función. Lo que no le permite en todo caso es ejercer esa función de manera abusiva. A nadie se le permite ejercer una función de manera abusiva. Y no hay ninguna proporción, pero ninguna proporción, entre los hechos ciertamente controvertibles, ciertamente debatibles, que analizaba el procurador en este caso, las fallas en el servicio de aseo, la discusión sobre si debe ser público o privado, sobre si hubo improvisación, todos esos hechos discutibles y la sanción que se ha impuesto. Es decir, por fallas en el servicio de aseo durante 3 días, porque es que hay que recordar que fue 2 o 3 días, que desde entonces el servicio de aseo ha funcionado satisfactoriamente en el conjunto de la ciudad. Es inadmisible que se ponga semejante sanción. Y una de las cosas que a mí más me indigna, a Bogotá se la robó Samuel Moreno del Polo Democrático como nunca antes en la historia de la ciudad. Y este mismo procurador, por el cartel de la corrupción, por un robo sistemático, premeditado, calculado, organizado, de crimen organizado, le impuso una sanción a Samuel Moreno de 12 meses. No, 12 años. Y 12 años. Y por unas fallas, digamos, en un servicio de aseo, le impone a Gustavo Petro una sanción de 15 años. O sea, es completamente desproporcionado. Entonces yo creo que aquí hay 2 temas distintos y ambos merecen un análisis tanto político como legal. Uno es que la facultad de raíz, que puede tener, digamos, origen constitucional, es absolutamente peligrosa y hay que eliminarla de raíz. Si por algo vale la pena ir al Congreso es por eliminar ese tipo de abusos, que insisto, no son contra Gustavo Petro, sino contra cualquier colombiano. Pero lo otro es que tampoco hay ninguna proporción entre la manera como está asignada la facultad y la manera como se está ejerciendo la facultad. Yo hoy me siento francamente abusada e impotente frente a un hombre que tiene no solamente todo el sesgo, sino todo el autoritarismo y está eliminando los fundamentos de esta democracia. Pero a mí me parece que además hay otro elemento. Yo pienso que lo que hizo Gustavo con las basuras era lo que se tenía que hacer, porque si hay un factor que produjo tanta corrupción en Bogotá, fue precisamente el manejo de las basuras privadas. Y yo siempre pensé, cuando estuve en el Consejo... Que se ha prorrogado y prorrogado. No, siempre había mucho debate. ¿Por qué? Porque nosotros encontrábamos que quienes estaban detrás de las basuras eran los hijos de expresidentes, por ejemplo. Era una cosa impresionante. Es decir, siempre pensamos, ¿por qué los que tienen muy buenos salarios, que ruedan por las embajadas todo el tiempo, que están por aquí, por allá, que aprovechan el Estado de la manera más increíble, se pelean hasta las basuras? Entonces, en algún debate nosotros decíamos, bueno, ¿y esta clase de dirigente que se pelea hasta las basuras, qué le deja a los pobres? Porque en esa época se discutía, por ejemplo, que los basuriegos salían a las 4 de la mañana y pasaba unos carros recogiendo a las 3, pues un poco antes, y cuando pasaban los señores pues con las carretas y todo esto, ya no había basura. Y nos pusimos a investigar y era que detrás estaba una familia presidencial. Y yo francamente no encontraba razón, y encuentro muy valiente lo que hizo Petro, y que ningún alcalde había pensado en hacerlo, y además los millones de millones que se ha ahorrado. Y muchos de los prestadores son cercanos a ex candidatos a la presidencia.
Es que es espantoso. Es decir, No sabemos ¿cómo, si cómo este país... candidatos a la presidencia, ¿no? No hay que Bueno, no descartarlo. sabemos todavía, sí. No sabemos, ¿no? ¿Cómo quieren No que no sabemos haya el plan problemas B. en un país donde hasta la basura se lo disputan los más ricos? Es que en esto es que tenemos que pensar. Si aquí se quiere que haya una paz, se quiere que haya una concordia, una tolerancia, todo eso, hombre, se tiene que mirar cómo redistribuimos mejor la riqueza, pero además cómo les dejamos también a todos los sectores de la sociedad la posibilidad de trabajar. Pero no se puede abusar tampoco de esa manera de un poder que han tenido determinadas familias, porque esos tienen nombres propios, como las notarías y como otras cosas. Pero este caso de la basura es que es escandaloso en la ciudad de Bogotá. Pero además fíjate que pero en porque este es caso millonario el negocio. Es durante que es varios extraordinariamente- años se prorrogó, acudiendo a diferentes justificaciones, Ah, sí. A la se misma prorrogó persona. sin ninguna competencia a los mismos privados que tenían el negocio, que se enriquecieron con ese negocio. Digamos, está bien que existan privados, por eso está muy bien que se enriquezcan, faltaba más, si lo hacen legítimamente. Pero aquí se prorrogó y se prorrogó sin ninguna competencia el negocio de las basuras, y entonces nadie dijo que eso violaba la libre competencia. Nadie dijo que eso violaba. Ahora, que entra un competidor público a competir con los privados, entonces eso sí viola la libre competencia. Antes de seguir para el debate como de las consecuencias políticas a futuro, queremos ir a cómo está en este momento todavía la Plaza de Bolívar de esa gran manifestación que hubo con Johanna Arroyave, que nos va a dar como un reporte para que también la teleaudiencia tenga una idea de cómo estamos en Plaza de Bolívar. Muy buenas noches, pues mire, son centenares de personas las que se encuentran todavía en la Plaza de Bolívar y que no se van a ir hasta que no se solucione la situación del alcalde mayor Gustavo Petro. En este momento varios artistas del IDARTE se están acompañando esta manifestación y están siendo quienes están animando acá y quienes están haciendo las diferentes arengas, entre ellas Petro se queda. Mire, esto está a reventar la Plaza de Bolívar, precisamente por acá hay varias personas que están acompañando esta manifestación. Señor, buenas noches, ¿cómo es su nombre y por qué se encuentra acá? ¿Cómo es la cosa? Fabio Geobo. ¿Por qué está acá hoy? Pues porque estoy en desacuerdo con lo hecho por el procurador, ¿no? Me parece que es realmente un atentado contra la democracia, ¿no? Contra todo lo que creemos que debe ser el derecho a elegir y a defender lo que es nuestro, ¿no? Muchas gracias. Y también muchos jóvenes han acompañado acá al alcalde mayor de Bogotá. Vamos a hablar también con ellos que están disfrutando de este concierto. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre y por qué estás acá? Hola, me llamo Jorge y estoy aquí por mi indignación, por la rabia que siento ante las decisiones mal tomadas de solo una gente que va a pasar por encima del pueblo. Estoy aquí representando a Pereira y aunque no voté por Petro, me parece injusto lo que está pasando con el país y creo que ya llegó la hora, ya o es ahora o no es nunca. ¿Hasta qué hora se va a quedar? Hasta que el cuerpo aguante, quisiera quedarme todo. Tengo que hacer parte. Muchas gracias. Y también algunas de las personas que han participado en política, entre ellos el Partido Liberal, y que también sufrieron este tipo de censura, se encuentran acá, señor. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Y el mensaje, la reflexión. Mi nombre es Oscar Vargas, yo soy miembro del Partido Liberal. Yo fui ex candidato a de Suba con más de 1.100 votos, que en este momento estamos respaldando al alcalde Petro y estamos respaldando a la democracia y estamos optando por una movilización grande en todo Bogotá. Muchas gracias. Y pues, León, acá se encuentran las personas disfrutando de este concierto, acompañando al alcalde mayor de Bogotá y sobre todo están haciendo esta manifestación pacífica. Nosotros continuaremos acá en la Plaza de Bolívar para traerles más información. Continúen ustedes con más en La Controversia. Muchas gracias. Y bueno, esto fue muy grande hoy. Esto va a morir acá. Estamos en una campaña electoral, también en un proceso de paz en La Habana, en la posibilidad de iniciar un proceso de paz con el ELN. Hay unos ambientes de reconciliación y hay unas tormentas como estas que pasan. Esas cosas, proceso de paz, campaña electoral, este hecho, cómo se entrelazan. Esto va a tener unas consecuencias El discurso de Petro, en la campaña el discurso electoral. de Petro fue fuerte, León. Yo no sé si deberíamos analizar varias de las frases que usó e hizo el mismo Petro en el discurso de que me pareció un discurso histórico, me gustó el discurso. Algunas frases, pues no estoy de acuerdo con ellas, pero él revela un hecho ahí que yo quisiera que se pudiera comentar hoy en La Controversia, y es que el presidente Santos quiere la paz o la reelección.
Y esa, interpreto yo, que eso que él dice es como si hubiera habido una conversación entre ellos, en lo cual Petro se ve un poco que le han puesto conejo después de esa conversación, no porque el presidente pudiera influir o no en el fallo, sino en lo que quedaron de acuerdo en lo sucesivo o de advertir de alguna otra situación. Y eso me parece a mí importante porque yo creo que este hecho hoy político en diciembre va a tener repercusiones en las próximas elecciones, tanto para los verdes, seguramente en favor, como muy posiblemente para el mismo presidente no muy a favor, porque los estratos que hoy están apoyando a Petro en este día de hoy es de estrato 1, 2 y 3, donde el presidente Santos seguramente había repuntado algunos puntos, era con base en esos estratos. Entonces yo creo que este hecho político, yo le aseguro que va, yo no sé si se podría usar la palabra enrarecer, pero sí es verdad que va a tener alguna injerencia dentro del proceso político que viene ahora para el Congreso y sobre todo para las presidenciales. Pero también, digamos, en términos del proceso de paz, realmente es un hecho muy grave, digamos. Una de las razones por la que hemos insistido tanto en, digamos, armar una gran coalición de movimientos sociales y partidos políticos que defienda el proceso de paz, que defienda ponerle fin a la guerra aquí y ahora, es que la paz es sin duda lo más importante para Colombia, pero no necesariamente lo más popular. Así es. La paz es una causa difícil de explicar, difícil de vender, con muchos enemigos. Y yo francamente creo que lo que ha ocurrido hoy, la decisión del procurador tan autoritaria, es el equivalente a un bombazo de las FARC. Es el equivalente a ponerle, digamos, un bombazo que atenta contra este proceso de paz. ¿Con qué garantías? Sectores se van a incluir, uno diciéndoles, venga, hombre, deje las armas, renuncie a la violencia. Eso es lo que llevamos los colombianos tantas décadas exigiéndole a las FARC. Venga, que aquí hay garantías para hacer política, no hay necesidad de recurrir a las armas. Y resulta que quienes se vienen a la vida política juegan legítimamente por la paz, como lo recordó hoy Rafael Pardo en su Twitter, y tratan, y de casualidad después de 25 años y mucho esfuerzo llegan al poder y tratan de gobernar con sus propias ideas y con maneras alternativas de ejercer el gobierno, entonces los destituye un señor de un plumazo. ¿Esas son las garantías? ¿Así vamos a convencer a los violentos que dejen de ejercer la violencia? Así es muy difícil. Así es muy difícil, ciertamente, llevar un proceso de paz cuando hay tanto autoritarismo y tanto abuso por parte de una institución. Yo creo que es uno de los enemigos de la paz. El procurador es un enemigo declarado del proceso. Y Aida, pero me llamó mucho la atención, porque vamos luego a una pausa y volvemos a este debate que es las implicaciones políticas de esto, pero me llamó mucho la atención y me reconcilió mucho el hecho de que Petro insistiera tanto en la paz, en que todo lo que se haga aquí para allá es pacífico, que es por las vías legales. Prudente. El llamado que le hizo a los de La Habana de que por ningún motivo fueran a cuestionarse en este momento el proceso de paz y que hay que echar para adelante con la paz. Y me llamó la atención el que se hiciera prácticamente dueño o asumiera como suyo el tema de paz, la democracia, la legalidad, la constitución y nunca unas salidas de hecho. De manera que eso bueno, dice... pero eso lleva haciendo Gustavo Petro 25 años, la verdad, digamos. No dijo hoy nada distinto que no hubiera dicho en los últimos 20 años. Aún en momentos tan dolorosos para él. Pero mire, eso es una cosa, digamos, al M-19, a la antigua M-19, la verdad le ha tocado pruebas muy duras, digamos. Al M-19, recién desmovilizados le mataron a su máximo dirigente y candidato presidencial, se lo asesinaron. Y hoy sabemos que se lo asesinaron en connivencia con agentes del Estado. Y ahí estuvo en su momento Antonio, que era el máximo dirigente de esa organización en ese momento, para decir, señores, esto es por la paz. Aquí no nos vamos a devolver. Y estaba calientico, digamos, la dejación de armas. La verdad es que yo creo que aquí nadie le ha tenido que buscar una cuenta secreta, ni la BACRIN al M-19. Son organizaciones que han cumplido con la sociedad en lo que se comprometieron. Y la verdad es que si queremos hacer la paz, tenemos que aprender a cumplirles a los que dejan las armas. Si les ofrecemos garantías para que hagan política, e insisto, no solamente para que voten y opinen y controviertan, sino para que sean gobierno. Es que lo que no se tolera en este país no solamente es la diferencia de opinión, sino ejercer el gobierno de una manera distinta. Y aquí tenemos que acostumbrarnos y aceptar que gente que no piensa como nosotros, insisto, yo no voté por Petro, lo he criticado en el tema de basuras y en muchos otros temas,
se lo hubiera cobrado seguramente en las urnas sus equivocaciones, pero en las urnas en mi calidad de electora, no desde una función pública de manera arbitraria. Como vamos a una pausa, yo digo solo una frase: esto no se queda así, esto se hincha. Y vamos a la pausa con esa frase. Y tenemos unas personas, unos líderes políticos muy notables y muy conocedores del tema para hoy, para esta controversia, que es una controversia de emergencia ante un hecho político tan impresionante. Tenemos a Aida Bella, que regresa al país. Bienvenida al país como candidata presidencial de la Unión Patriótica. Muchas gracias, Leo, muy amable. Por acompañarnos. Ya estuvo en la tribuna con Gustavo Petro haciendo ese discurso, que es un discurso muy, muy fuerte, pero que corresponde también a la magnitud del hecho del procurador. Antonio Navarro, cabeza de lista de la Alianza Verde, y bueno, también fue secretario de gobierno y es del grupo M19 al que perteneció Petro, y que bueno, hoy reciben con mucho dolor esto. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación, y qué bueno estar todavía aquí y muy con bueno. Tus otros invitados. Y tenemos a Armando Benedetti, es senador por el partido de la U, un senador muy, muy activo, muy controvertido, de mucho debate público, y bueno, ese es un punto de vista de un partido político que ha sido petristas o no petristas, es que nos ha ofendido a todos. No es la ofensa y no es la arbitrariedad contra Petro. Es que yo creo que el país ha sentido la arbitrariedad, porque es que eso no da ni siquiera para un llamado de atención. Yo fui funcionaria pública 23 años y jamás he visto algo parecido, porque hay sanciones y hay hechos que a los funcionarios públicos de todas maneras amerita un llamado de atención por escrito, etcétera, etcétera. Pero es que lo que ha hecho es de unas magnitudes que yo creo que ni él mismo se ha dado cuenta. Nos ha ofendido a todos los colombianos. Armando, el fallo pues dice que es tan difícil sostener lo del dolo, lo de la intencionalidad de hacer daño, que es lo que plantea el fallo. Mire, León, yo quisiera poner el debate un paso más allá, entendiendo lo que ha dicho Aide, lo que ha dicho Antonio, en este sentido. Aquí, más allá de lo que si Petro lo venía haciendo bien o lo había hecho mal o si había un problema ahí, aquí lo que queda en entredicho hoy es que el procurador tiene mucho poder, tanto poder que trae un desequilibrio entre las ramas del poder público. Y entonces uno empieza a preguntarse, alguien a través... Analizado a lo largo de todo este año. De verdad que a partir de esas dificultades concluir que hay una falta gravísima que da para una destitución y una inhabilidad de 15 años me parece desproporcionado. ¿Cómo veo a Gustavo hoy? Bueno, emocionado, naturalmente también dolido por la situación, y bueno, una plaza estaba muy llena de gente y la gente muy indignada, la verdad. Yo hace rato no había una manifestación tan vibrante, tan conectada, tan dura, tan fuerte de la gente. ¿No ha habido precedentes? Es que no ha habido precedentes. Bueno, nada, hasta ahora ninguna vez a ningún sancionado. Para defenderlo un funcionario de un fallo. Nunca ha habido una institución, o cuando a alguien lo cogen preso, nunca ha habido una manifestación tan fuerte, tan grande como la que usted Sí, los amigos más cercanos le dan la solidaridad y dicen que eso fue injusto. Pero esto todavía era, no sé cuánta gente, muchísima gente, porque estaba muy compacta. Además, Petro no estaba en una tarima en la plaza y no estaba en el balcón, así que la calle también estaba llena. Y había un ambiente muy electrizante de respaldo y de solidaridad con Petro. Es que eso prueba la indignación que hay. Es indignante lo que ha hecho. Es que a todos nos duele, independientemente de que seamos... Controversial con Petro, pero que también ha tenido actitudes muy independientes en el caso de Armando Benedetti, que está pues aspirando otra vez a Senado de la República por el partido de la U. Muchas gracias, Armando, por venir. A usted, a los contertulios y a cada uno de los televidentes en esta noche. Habíamos invitado a Claudia López, es muy posible que la tengamos posterior, porque ya están haciendo un tratamiento médico y se le prolongó, pero tenemos 3 personas muy calificadas. Yo voy a empezar con Antonio,
¿cómo recibe él, que ha sido compañero de tantas luchas de Petro, cómo recibe este hecho, él que estuvo en la alcaldía? ¿Qué implicaciones puede tener esto? Bueno, primero, esto es una sanción que a mí me parece totalmente desproporcionada frente a los hechos por los cuales le abrieron el proceso disciplinario. La Constitución dice en el artículo 365 que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado y que los puede prestar el Estado directamente o los particulares. De manera que recuperar para el Estado una prestación del servicio de aseo no puede ser motivo para tener una sanción. Que hubo unas dificultades en la transición, efectivamente las hubo, 2 o 3 días en la transición hubo unas dificultades, pero el servicio se normalizó y se han normalizado. Buenas noches, bienvenidos a La Controversia, hoy con un pacto político que tenemos en la capital de la República, con un hecho de una trascendencia enorme, un hecho que a pesar de que se rumoraba que iba a ocurrir una sanción del procurador contra el alcalde Gustavo Petro, no se pensaba nunca en la magnitud de esa sanción y las implicaciones políticas que hoy ha tenido esto. De un lado, pues un fallo a mediodía establecido por el procurador y luego una inmensa manifestación pública y un discurso de Gustavo Petro frente a ese fallo y el pronunciamiento de diversos actores políticos en el país, del presidente para abajo. Y claro, este hecho vamos a analizarlo en todas sus consecuencias, también en los aspectos jurídicos